¿Qué onda, lectores? Hace frío, ¿no? Bueno, pues bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy quiero hablarles de algo que es importantísimo y fundamental para, pues, todos los que escribimos, que es justamente la parte de reescribir. Es decir, cuando tienes un texto y tienes que limpiarlo y pulirlo. Ahora, hay escritores que trabajan todo un libro antes de sentarse a reescribirlo por completo. Hay escritores que pues reescriben sobre la marcha. Eh, Hay de dos. Los que cada día reescriben lo que escribieron el día anterior y los que, como yo, van reescribiendo conforme van avanzando. Y justamente para eso les tengo aquí, miren, un cuadernito un poco viejo y gastado, pero se los quiero enseñar porque aquí adentro tengo los primeros capítulos de Yo Díaz. Y es muy curioso porque eh, se puede ver justamente el proceso. Entonces, aquí está el prólogo de Yo Díaz. Como les voy a decir cómo yo trabajo, esos son mis recomendaciones al final. Entonces, yo puedo hablar de mi experiencia. Generalmente yo pongo, por ejemplo, Yo Díaz, y entonces empiezo a escribir un párrafo. Este es el primer párrafo, la primera versión que escribí del primer párrafo de Yo Díaz. Y vemos que tiene otro lenguaje que es un poco más conciso, tiene otro léxico. Y lo que hice es que lo escribí, lo leí en voz alta. Yo creo que es muy importante cuando alguien está eh, reescribiendo un texto, lo lea, justamente para que al estar escuchando eh, cómo se lee, pues hay cosas que uno va a cambiar. Muchas cosas de puntuación, muchas cosas de igual estas palabras no van con el tono del texto, o el personaje no hablaría así. A mí me funciona muchísimo leerlo en voz alta, sobre todo porque muchos de mis libros están en primera persona, entonces yo tengo que sentir que estoy hablando con un personaje. Y si el personaje no está fluyendo, o sea, si no parece un diálogo del personaje, pues entonces pues tengo que volver al papel. Entonces pueden ver que aquí hice una pequeña... es este texto. Y finalmente eh, volví a hacer, tengo tachones, volví a hacer otro, lo volví a escribir, tengo otro párrafo que sigue estando corto. Aquí en el segundo párrafo, por ejemplo, ya metí referencias a Monte Albán y a la Sierra Mixteca que no aparecía en el primero. Y el que se parece más es esta versión que vemos aquí, que incluso todavía vuelve a tener correcciones, tiene añadidos arriba, sin perderlos de abajo, por eso me gusta tanto trabajar en papel. Tengo algunos tachones y ya que me gustó lo volví a pasar en limpio para ver si funcionaba y esa es la versión que quedó. Pero ven cómo voy así trabajando, sobre todo al principio que estoy tratando de encontrar la voz narrativa. A mí me funciona mucho trabajar así, entonces pues así es como ya tengo todo y finalmente ya que tengo todo el prólogo listo, lo vuelvo a ver si lo tengo por aquí o en otro cuaderno. ¿No? Ah, miren, eventualmente tengo que ir el primer capítulo también y entonces empecé a hacer anotaciones arriba. De, sobre todo temas históricos o temas que voy a necesitar después o que se me olvidó incluir para la hora de que lo vuelva a reescribir. Entonces para mí esto es súper importante y una vez que lo tengo en papel lo puedo eh, a la hora de que lo esté tecleando en la computadora, porque claro, la editora pues tiene que leerlo en un documento de Word, porque no va a entender mis apuntes, eh, pues lo estoy reescribiendo también. Ahora, ¿por qué es importante reescribir? Es importante reescribir primero por tener una línea narrativa coherente, es decir, esta historia plantea un conflicto para el personaje y el conflicto tiene que mantenerse durante
la historia o el arco dramático, digamos que es un conflicto que te va a durar un capítulo, entonces te das cuenta cuando estás escribiendo que el conflicto esté bien planteado, que se desarrolle y que finalmente tenga una conclusión. Se reescribe para mantener las voces de los personajes. Como digo, yo escribo en primera persona, entonces se debe mantener una voz, la misma voz durante todo el libro. Por eso me costó mucho escribir Morir de pie, porque Emiliano Zapata tiene una voz narrativa muy particular que me costó mucho mantener durante el libro. Se reescribe porque a veces cuando estamos trabajando mucho tiempo un texto, o durante mucho tiempo, a veces se nos empiezan a ir detallitos. Por ejemplo, tenemos dos personajes en una escena y uno está tomando café y el otro está tomando té, y eventualmente por facilidad de la escena o porque se nos olvida o porque decidimos cambiar, de repente decimos que los dos van a tomar té o los dos van a tomar café. Entonces al lector le van a saltar inconsistencias, como que esté primero tomando una cosa y luego otra, o que esté vestido de un color y eventualmente durante la escena cambia a otro color. Es como cuando de repente tú estás viendo una película y te das cuenta que pues algún continuista no hizo su trabajo y las cosas cambian. Digamos que cuando tú eres escritor eres el continuista de tu historia, entonces tienes que mantener todo lo más coherente posible para que el lector se concentre precisamente en la historia que le estás contando y no se empiece a desesperar por detalles que no tienen lógica o que no tienen sentido. Entonces reescribir también es muy importante, es básico. Hay escritores que dicen que no reescriben, y a veces así se nota su trabajo, o la reescritura la termina haciendo el editor, porque francamente, de verdad, todos tenemos que reescribir, nadie es perfecto, y de verdad mantener coherencias por todos lados, y sobre todo cuando uno escribe ficción histórica hay que mantener una coherencia histórica. Las fechas tienen que cuadrar, los lugares, todo tiene que estar precisamente ahí, y por eso a veces yo hago dos tipos de reescritura. Uno precisamente para que las líneas narrativas, los personajes y las escenas sean consistentes, y otro para asegurarme de que lo que estoy contando también sea consistente con la investigación que yo ya hice, y entonces no tenga problemas así como de ¿por qué dijiste que la independencia sucedió 3 años después? Por decir algo. Entonces mantener esas líneas históricas lo más apegadas a la investigación. Les digo, ustedes pueden decidir cómo van a reescribir, pueden, si les funciona, trabajar todo un libro y luego ya meterse a la parte de la reescritura, pueden avanzar una parte y luego regresarse a reescribir lo que ya tienen y seguir avanzando, pueden ir reescribiendo conforme van trabajando el libro como yo, pero finalmente no se les tiene que olvidar reescribir. Lean en voz alta, revisen todos los detalles, sean lo más objetivos posibles para que todo funcione bien. Y si le van a dar personalidades particulares, que es lo que yo recomendaría a sus personajes, asegúrense de que esas personalidades también sean consistentes con la personalidad que le dieron y con pues, durante todo el libro. Si tienen alguna otra duda sobre reescribir, con mucho gusto se las puedo resolver. La verdad es que, híjoles, estos cuadernos puedo sacar muchísima información todavía. Miren, es que, híjoles, aquí hay un montón de información de Yo Díaz que no llegó a publicarse, ni siquiera llegó al manuscrito final, pero yo creo que es padre y es rico, es parte de disfrutar el proceso, escribirlo como tú lo sientes y luego ya escribirlo con el corazón y luego reescribirlo con la cabeza, es lo que yo recomendaría, y finalmente eso ayudará a creer en la historia. Entonces, pues nada, ese es mi video de hoy sobre la reescritura. Pues suscríbanse al canal, comparten este video, denle like si les gustó, me encanta leer sus comentarios en la caja de comentarios, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un video nuevo mío, y nos vemos en el próximo video.